¿Qué tal amigos? Soy Sergio de Acuarios MB, vuestro canal, y en este vídeo vamos a seguir con la cronología de cómo tener plantas en el acuario. Ya vimos ayer el vídeo de plantas para principiantes y bueno, ahora vamos a aprender a conocer las plantas antes de comprarlas. ¿Por qué es importante conocer las plantas? Porque cuando vamos a comprar una planta, el de la tienda nos va a vender la más bonita que nosotros veamos, pero nosotros debemos de ser los que cuando lleguemos a casa la limpiemos y la revisemos. ¿De qué manera la vamos a limpiar? Pues en la manera en la cual vamos a tener en cuenta que si tenemos cualquier tipo... Ha tenido que llegar la mosca... Como te pille te enteras, amiga. A ver por dónde iba. Vale, vamos a limpiar la planta. Cuando llegamos a casa tenemos que tener en cuenta que si hay hojas que por ejemplo tienen agujeros o están partidas o están como desintegrándose, que ya se ponen transparentes o marchitas, esas hojas no quiere decir que las vayamos a meter en el acuario y se vayan a poner buenas, vayan a hacer así ¡pop!, como si fuera una palomita. ¿Qué va? Al contrario, van a frenar el crecimiento de la planta nueva que hemos adquirido. Por tanto, esa es la principal cosa que debemos de hacer a la hora de limpiarla. Quitar las plantas que se encuentren mal, o bien lo hacemos nosotros o se lo pedimos al de la tienda, y cuanto más sana introduzcamos la planta en el acuario, mejor que mejor. Por otra parte, debemos de revisar las hojas, porque como se crían en viveros y se crían por cientos, puede que alguna contenga alga. Lo que pasa con eso es que si nosotros metemos una planta que tiene algas y la ponemos en nuestro acuario, lo que vamos a conseguir es que tengamos una explosión, y lo suyo es limpiarla, ¿vale? Ah, pero que está en la mosca, vale, voy a pasar de ella porque si no, no hago el vídeo. Lo que tenemos que hacer con la yema del dedo es limpiarla y quitarle cualquier tipo de resto de alga que contenga. Por otra parte, tenemos que tener cuidado también, mucho cuidado, a la hora de que nos vendan la planta y no contenga huevos de caracol, que voy a dejar aquí una fotografía para que sepáis diferenciarlo. O que no contenga el caracol en sí, que ya os digo yo que no va a ser el típico caracol manzana que todo el mundo busca, sino el caracol pisa, que si lo metemos en el acuario se va a hacer tarde o temprano en plaga. De hecho, a mí me ha pasado con las últimas que he comprado, y ese sí que es verdad que se alimenta de plantas. Entendido esto, entendido que hemos saneado la planta con las hojas malas, que le hemos quitado las algas que nos podían dar el follón un poquito, y que hemos revisado que no tenga caracoles, en la lista de reproducción, en la cual voy a acompañar toda la pantalla finales de estos vídeos, explico cómo introducir las plantas en el acuario. Y sería bueno que le echéis un vistazo, porque también explico en qué consiste la fotosíntesis, los macronutrientes y micronutrientes que necesita una planta, que son el alimento en sí, y las vitaminas y minerales, para que lo entendáis de una manera más facilita. Y todo esto es bueno que lo sepáis. ¿Por qué? Porque ya que hemos metido la planta en el acuario, ya que hemos saneado la planta, que hemos introducido, no es como he dicho antes que la planta vaya a hacer como una palomita, vaya a estallar y se vaya a poner genial. Al contrario, va a tardar un poquito en adaptarse, en aclimatarse, y en ese tiempo es donde las carencias que tiene la planta van a dar la cara. Por tanto, es importante saber cosas como, por ejemplo, que una planta se alimenta de nitratos, ¿vale?, que sería el nitrógeno, y que para alimentarse de nitratos necesita oxígeno y carbono, que es con lo que oxida todos los minerales, los nitratos y, en fin, todo lo que le hace falta para, junto con el azúcar, junto con los azúcares, hacer la fotosíntesis, generar clorofila, y bueno, todo esto lo veis mejor en los otros vídeos que vamos a tener en la lista de reproducción. Todo esto lo estoy explicando, os estoy metiendo el rollo macabeo porque a partir de ahora, cuando metamos la planta en el acuario, vamos a tener una serie de problemas que son los que debemos de conocer, porque si no nos va a pasar como cuando compramos un acuario y no sabemos qué es el ciclo del nitrógeno, el ciclado. Se nos van a empezar a morir los peces, vamos a desistir y vamos a desmontar el acuario. Pues para que no nos pase lo mismo con las plantas, vamos a aprender cuáles son las cosas que necesita una planta y las carencias que puede sufrir. En este caso, en los siguientes vídeos, vamos a hablar de lo que serían los macronutrientes, ¿vale? Como por ejemplo, nosotros necesitamos grasa, proteínas e hidratos, explicado a grosso modo. Ellas necesitan, como he dicho antes, oxígeno,
CO2 y nitrógeno para hacer su fotosíntesis en condiciones. Pues a partir de ahí, como son los principales problemas que vamos a tener a la hora de meter plantas en el acuario, es lo que vamos a explicar en los vídeos posteriores. Y nada más, amigos, espero que no me haya liado mucho con lo de las listas de reproducciones, lo de comprar las plantas en una primera instancia, pero todo esto es la base de empezar a plantar el acuario y todo esto lo tenemos que tener bien claro para empezar a hacer las cosas bien. Y nada más, amigos, si tenéis cualquier tipo de duda o sugerencia, dejadla en el cajón de comentarios, ya sabéis que los respondo todos, y en el siguiente vídeo ya vamos a aprender cuáles son las carencias de las plantas y por qué se nos mueren nuestras plantas. Que paséis buena tarde, amigos.